Ahora, Manuel, pues cuando yo fui al catecismo me enseñaron, porque tú tienes una gran formación. Yo del catecismo recuerdo que me dijeron, para que haya pecado debe haber deseo de ofender a Dios. Y te aseguro que yo he pecado sin el deseo de ofender a Dios. Sí. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, ¿Hay pecado o no hay pecado? Sí, este es un pequeño desajuste a lo mejor de la catequista o la persona que te dio esa clase, porque en realidad solamente en unos pecados que se llaman pecados satánicos o diabólicos son en los que se busca primeramente ofender a Dios. La mayoría de las personas no buscan ofender a Dios, pero para que haya pecado grave tiene que haber materia grave, eso es muy importante, consentimiento, advertencia plena, o sea que estés advertido de que eso es gravísimo, y consentimiento pleno, aun cuando te dé mucha pena cometer ese pecado o te cause una aflicción. De todas maneras, con esos elementos se comete pecado grave, ¿sí? Tiene que haber entonces, dijimos, tiene que haber materia grave, ¿sí? Tiene que haber plena advertencia y pleno consentimiento, aun cuando no haya la intención de ofender a Dios, para que haya pecado grave. ¿Nos pones un ejemplo? Sí, por ejemplo, puede ser a lo mejor una calumnia, ¿no? O a lo mejor criticar en materia grave a una persona, murmurar de ella. Eso puede ser un pecado grave, ¿sí? Si la materia es grave y si no admite en este momento, pues que el intelecto o las pasiones o algún elemento externo oscurezca la naturaleza del acto humano, porque los actos humanos que nosotros realizamos son muy imperfectos. Es muy fácil que pues se ofusque la mente, que las pasiones la oscurezcan. Entonces, si no hay estos elementos que lo impiden, una persona, aunque no tenga directamente la intención de ofender a Dios, pero en el momento de hacer esta crítica que descalifica, aunque no sea calumniosa, aunque sea verdadera, simplemente sea una murmuración, en ese momento incurre por la falta tan grave, ¿verdad?, y de descalificar a esta persona en un pecado grave. ¿Sí? De descalificar. De descalificarla o de murmurar de ella, exponiendo o publicando cosas de su vida privada que no tenían que haber sido publicadas. Ándale, o sea que los candidatos, digo yo, no de este país, de cualquier otro, sí, incurren en estas faltas porque se viven descalificando uno al otro. Sí, bueno, hay faltas que son públicas y hay otras que son privadas, ¿no? En el caso de las que son públicas, pues la falta ya es pública, pero es más grave en el caso de que la falta pertenece a la vida privada de la persona y otra persona la exhibe como si fuera pública, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un pecado grave o mortal. Difamar. Desprestigiar, sí, quitar la fama, quitar el prestigio, sí, y peor si es una calumnia. Así es. Manuel, ¿se peca cuando hay ignorancia de pecado? Bueno, uno de los elementos, como estamos diciendo, de las condiciones es la advertencia, y esto tiene que ver con la inteligencia. Justamente la razón por la que psicológicamente es posible el pecado es porque nuestra inteligencia es muy limitada. Ajá. Y como es muy limitada nuestra inteligencia, entonces fácilmente podemos incurrir en cambiar un bien finito, perecedero, un bien muy pequeño, cambiar el bien absoluto por este bien, porque la inteligencia no puede ver con claridad la infinitud o la grandeza del bien absoluto. Él no se nos presenta ostentando toda la encarnación de bien que se da en Dios, no se presenta. Entonces, la inteligencia a veces prefiere cualquier cosita, por pequeña que sea. Muchas veces también, entonces, más bien, todas las veces el pecado conlleva un grave error, ¿sí? Y una ignorancia. Sin embargo, cuando la persona ignora invenciblemente la materia grave de un pecado, invenciblemente, entonces no hay pecado mortal, porque no hay plenitud en el acto. Tiene que haber esta plenitud. Por eso yo dije que había que tener plena advertencia y pleno consentimiento. Una persona que vive invenciblemente en un error, ¿no?, como han vivido personas y sociedades, pues esa persona no peca gravemente. ¿Qué se entiende por invenciblemente? Que de ninguna manera puede salir de ese error. Ajá. ¿Sí? Como por ejemplo,
antes de que vinieran los españoles, aquí se realizaban sacrificios humanos y se pensaba que si no se realizaban, pues a lo mejor el sol no iba a salir, ¿no? Entonces vivían en un error invencible. De tal suerte que entonces uno de los dos elementos que se requieren para juzgar si un acto humano es bueno o malo, que es, uno es la ley natural, como lo dijimos, que es el objetivo, y otro es la conciencia moral. Esta conciencia está invenciblemente errónea en ese caso, ¿sí? Pues hablemos entonces de este tema. Debo hacer una pausa. Sí. Es breve. Vamos a regresar para hablar sobre la moral. La conciencia moral también, que es de lo que hablaba Manuel Ocampo. ¿Qué es la moral? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es la moralidad? ¿Acaso no le han dicho a usted alguna vez, no me vengas con moralinas de estas cosas, ¿no? No es cualquier cosa, es algo profundo. Voy a hacer una pausa y regreso. Pero antes le quiero platicar que la Universidad Intercontinental acaba de iniciar, bueno, está por iniciar sus cursos de verano que estarán vigentes durante el mes de julio. Uno muy recomendable es el diplomado Santa María de Guadalupe. Será de lunes a viernes, pues es curso de verano, es intenso, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Iniciará el 9 de julio. No se lo pierda. Yo lo cursé. Ese diplomado Santa María de Guadalupe es una delicia. Busca información en la Universidad Intercontinental. Puede usted llamar por teléfono, pedir con la Facultad de Teología o pedir con Extensión Universitaria y pida informe sobre el diplomado Santa María de Guadalupe. El teléfono, ahí está, 5487-1310 o la página www.wic.edu.mx. Dese la oportunidad de regresar a la universidad y será feliz. Y va a estar sorprendido de todo el contenido, la riqueza en el mensaje guadalupano. Regreso después de esta pausa para hablar sobre la moral y continuar también con más de El Pecado.